Bueno, buenas tardes. La medicina regenerativa es un nuevo concepto en medicina que se ha venido desarrollando en los últimos años, donde se utiliza la ingeniería en tejidos para el tratamiento de algunas lesiones y algunas enfermedades, donde se requiere la reparación, la reconstrucción o el funcionamiento adecuado de algunos tejidos específicos. En ese tipo de situaciones se ha venido desarrollando en los últimos 5 o 10 años el campo de la medicina regenerativa para beneficio del tratamiento de algunas patologías, específicamente en tejidos que tienen la finalidad o la posibilidad de ser regenerados, como son los cartílagos articulares, que son donde más se ha desarrollado el campo de la medicina regenerativa. Los factores de crecimiento son proteínas específicas que se encuentran dentro de una célula sanguínea que se llaman las plaquetas. Las plaquetas siempre han cumplido la función de tener el proceso de regeneración y de curación en heridas normalmente producidas en la piel, y desde ahí fue que se inició el proceso de estudio de las propiedades de los factores de crecimiento en los procesos de reparación de tejidos, y ha sido un factor importante en el desarrollo de lo que posteriormente fue el desarrollo de la medicina regenerativa. Los factores de crecimiento se utilizan para producir el estímulo sobre determinadas células, para que estas células, una vez recibidas este estímulo de la pared celular, que llegan directamente las proteínas a la pared celular, envíen una información al centro de la célula para que se produzca un proceso de duplicación y multiplicación de estas células que han estado en un estado, digamos, de hibernación, donde no tienen el estímulo de crecimiento. Los factores de crecimiento hacen ese estímulo de crecimiento para que se produzca más tejido, un tejido que se ha venido perdiendo con el tiempo. Esto específicamente lo tenemos en el tejido articular, donde por desgaste tenemos una disminución de este cartílago articular, y la estimulación de los factores de crecimiento hace que ese cartílago articular pueda ser estimulado a ser crecido, o sea, a desarrollarse una capa adicional o una varias capas adicional que nos dé la posibilidad de tener un crecimiento de 2 o 3 milímetros dentro de esa pérdida de cartílago. Bueno, básicamente lo que necesitamos, y eso es el beneficio de la medicina regenerativa en el campo específico de los factores de crecimiento, es que solamente necesitamos la sangre del paciente. Una vez que tenemos la sangre del paciente, puede ser aislada, y posteriormente ese aislamiento de la sangre en unas técnicas específicas de separación de tejidos, podemos tener la posibilidad de tener los factores de crecimiento en una cantidad apropiada y suficiente para producir estímulos sobre el cartílago. Sí, específicamente tenemos un desarrollo importante en el campo del tratamiento de las artrosis. La artrosis es una patología muy frecuente, básicamente que está determinada por la pérdida de cartílago de la mayoría de las articulaciones que tienen importante digamos, en el funcionamiento, en el desplazamiento de las personas, como son el hombro, la cadera y la rodilla, importantísimas porque son las articulaciones que más sufren desgaste con el tiempo. Entonces, a partir de esta reingeniería de tejidos y de la utilización de los factores de crecimiento, utilizamos esos factores de crecimiento para producir regeneración de cartílago perdido por fricción, por actividad, por lesiones deportivas, por algún tipo de patología o por el mismo edad del paciente. Este cartílago se ha perdido. Utilizamos los factores de crecimiento para producir una estimulación sobre ese cartílago y hacer que ese cartílago tenga un crecimiento que nos permite disminuir básicamente el síntoma importante de todas las artrosis, que son la aparición de dolor. Esto es importantísimo porque nos ha permitido hacer un desarrollo importante en el tratamiento de todas las artrosis, sobre todo artrosis de hombro, cadera y rodilla.